Otra candidata asesinada en Veracruz y van 2 detenidos por el crimen. Estamos hablando del caso de Yesenia Lara, abanderada de Morena, que fue asesinada mientras hacía campaña en Tejistepec. Hoy, la Fiscalía confirmó la captura del segundo presunto responsable. ¿Quién es? ¿Qué hay detrás de este crimen? Vamos a contarles toda esta historia, porque para eso hay que remontarnos a la noche del domingo 11 de mayo, cuando Yesenia Lara Gutiérrez, candidata de Morena para la alcaldía de Tejistepec, había terminado una caravana. Caminaba por la calle acompañada de su equipo, de los simpatizantes, cuando de repente un grupo armado se le acercó y disparó. El ataque dejó a 5 personas muertas, incluyendo a la propia candidata, estamos hablando de Yesenia, y 3 heridas. Entre las víctimas, su escolta, el policía Miguel Ángel Navarro y su hija, y el conocido ojalatero que falleció en el hospital. Y todo esto en pleno proceso electoral. 2 días después del atentado, fue detenido el líder campesino, Domingo N., de Tejistepec. La fiscalía lo señaló inicialmente por otro crimen, el asesinato del ex candidato, del exalcalde Saúl Reyes en el 2022, pero luego la Secretaría de Seguridad Pública Federal confirmó que también está vinculado con el asesinato de Yesenia Lara. ¿Quién es Domingo N? Bueno, es representante de la agrupación Unidos por Tejistepec, enfrentado también con otro grupo por más de 1,500 hectáreas de una ex unidad minera y área estratégica del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Y justamente una semana antes del crimen hubo un enfrentamiento entre su grupo y otro también por esos terrenos. Pero este jueves 29 de mayo, la Fiscalía confirmó una segunda detención. Se trata de Asai Antonio N., detenido en la localidad de Villa Alta, también en Tejistepec. Según la Fiscalía, él fue quien disparó durante el ataque. Se le acusa de homicidio de 5 personas, lesiones dolosas a 2 más, portación de arma y le incautaron una motocicleta. Su captura fue posible gracias a un operativo coordinado entre las fuerzas estatales y federales y está ahora a disposición de un juez en espera de su audiencia inicial. Los testimonios son claves porque hay quienes dicen que los agresores fingieron ser simpatizantes de Lara, incluso la saludaron segundos antes de matarla y hay que decirlo, fue una ejecución fría. Fue una ejecución calculada y con mensaje, porque Yesenia llevaba apenas 12 días de campaña, estaba ganando fuerza y ya había sido blanco de amenazas. Este no fue un ataque al azar, fue un crimen porque con el asesinato de Yesenia ya son 7 los políticos asesinados en Veracruz en este proceso electoral. Uno de ellos, Germán Anuar Valencia, fue asesinado el mismo día que arrancó su campaña y eso solamente refleja algo, que Veracruz es uno de los estados más peligrosos en los últimos meses. Ni la militarización ni los operativos han logrado frenar el clima de violencia e impunidad en este proceso. Y bueno, el caso de Yesenia Lara es otro golpe a la democracia, porque no se trata solo de una candidata asesinada, se trata de una sociedad que está normalizando este tipo de violencia, ¿no? Hoy hay 2 detenidos, pero definitivamente el miedo sigue. Este proceso continúa, pero las balas también. Noticias locales. Y bueno, continuando con la sección de noticias locales, imaginemos esto: después de semanas viendo espectaculares, recibiendo volantes, escuchando promesas por todos lados y bueno, hasta reggaetón con propuestas, de pronto silencio total, porque desde este jueves 29 de mayo a las 00:01, México entra en una fase crucial del proceso democrático, la famosa veda electoral. Sí, ese periodo donde los candidatos deben guardar silencio y nosotros como ciudadanía y también como medios de comunicación pues tenemos espacio para reflexionar. Pero ¿qué significa realmente esta veda? ¿Por qué es importante? ¿Qué está en juego en la elección de este 1 de junio? Bueno, hoy vamos a desmenuzarlo con claridad porque es ese momento, la veda electoral, en que los candidatos, en que las candidatas literalmente deben desaparecer
del mapa público. Ya no pueden hacer campaña, ya no pueden dar entrevistas políticas, ya no pueden ni andar promocionando su imagen en redes sociales, y no es porque se hayan rendido, sino porque la ley lo exige. La veda electoral inicia 3 días antes de las elecciones, es decir, 29, 30 y 31 de mayo, y se extiende de manera práctica hasta el 1 de junio, que bueno, es el día de la votación. Durante esos días se suspende cualquier tipo de propaganda electoral, ni pancartas nuevas, ni spots de radio o televisión, ni publicaciones pagadas en Facebook, ni siquiera videos disfrazados de recetas con mensaje político escondido. El objetivo es claro: dar un respiro informativo para que todas y todos reflexionemos el sentido de nuestro voto sin interferencias. ¿Y qué se elige este 1 de junio? Bueno, ahora viene lo bueno, porque este año no solo hay elecciones municipales en Veracruz y Durango, también habrá una elección histórica del Poder Judicial. ¿Histórica por qué? Porque vamos a elegir a quienes impartirán justicia en nuestro país por los próximos años. Estamos hablando de 881 cargos, incluyendo 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, 15 magistraturas en salas regionales, 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de circuito y 386 jueces de distrito. O sea, gente que va a tener en sus manos decisiones claves para el país, desde validar elecciones hasta resolver amparos. Una elección así, pues no es cosa menor. Pero aquí les van las restricciones principales que tendremos. Nada de actos de campaña, es decir, mítines, cierres masivos, caminatas con bocinas y hasta los saludos de banqueta con playeras del partido están fuera. Nada de propaganda electoral, ni espectaculares, ni en redes sociales, ni en medios de comunicación. Así que si ven un nuevo video diciendo voten por mí, es ilegal este tipo de actos. También nada de encuestas o sondeos de opinión. Nadie puede publicar ni compartir encuestas sobre preferencias electorales, ni medios de comunicación, ni particulares, ni influencers. Así que nada de entrevistas proselitistas, porque las candidaturas no pueden salir en medios hablando bien de sí mismas ni mal de sus contrincantes. Todo eso pausado. Nada de pronunciamientos públicos de sus partidos o funcionarios. Ni el gobernador, ni alcaldes, ni nadie con un cargo público puede andar dando apoyos, mensajes o posteos en favor de alguien. Y ojo, porque estas restricciones también aplican a los simpatizantes. Es decir, si alguien quiere echarle porras a sus candidatos favoritos en Twitter o TikTok durante esos días, también se estaría metiendo en problemas. Y bueno, ¿qué pasa si alguien no cumple con la veda? Pues hay consecuencias, porque la Ley General en materia de delitos electorales establece que quienes violen la veda pueden recibir una multa y hasta cárcel. Por ejemplo, si alguien publica encuestas en plena veda, puede enfrentar de 6 meses a 3 años de prisión, además de una multa de hasta 11,000 pesos. Y si hablamos de funcionarios públicos usando recursos del gobierno para apoyar campañas, pues obviamente las sanciones pueden ser aún más graves. El INE es quien coordina la elección judicial. Este 1 de junio, 99.9 millones de personas están convocadas a votar. Se instalarán más de 84,000 casillas en todo el país. ¿Y cómo será la votación? Pues cada persona recibirá al menos 6 boletas de distintos colores para elegir entre jueces, magistrados y ministros. En algunos estados como Veracruz o Durango se suman a las boletas locales para presidencias municipales, regidurías y sindicaturas. Pero aquí hay algo que hay que entender muy bien. Y es que quienes participan en esta elección no son candidatos de partidos políticos, son personas que se registraron de manera independiente y solo pueden usar recursos propios. Así que nada de dinero público o donaciones. Ellos no hacen campaña con bardas pintadas ni conciertos, sino con propuestas y trayectoria. Es por eso que la veda también busca proteger este proceso de influencias indebidas, y esta veda electoral no es un capricho. Es un acto de respeto a la democracia. Es el momento donde los políticos se callan y ustedes como ciudadanos y nosotros también podamos pensar si van a confiar en ese candidato que promete que va a cambiar todo, si van a elegir con base en lo que escucharon o en lo que necesitan. Porque piensan en justicia, en comunidad, en país. Así que estos días no son para desconectarse del proceso, sino para mirarlo con más atención. Porque este 1 de junio nos toca elegir no por quién gritó más fuerte, sino por quién de verdad merece estar ahí.
Noticias locales. Y bueno, en la sección de noticias locales, después de estas elecciones, les platico que en el Congreso de Veracruz ya se están alistando para meterle mano a un tema que viene cocinándose desde hace meses. Un tema que no ha pasado desapercibido para la opinión pública, y estamos hablando del periodo de gestión del fiscal o fiscal general del estado. Hoy en día, quien ocupa ese cargo en Veracruz lo hace por 9 años, lo cual, hay que decirlo, es más tiempo que el que dura un gobernador o un diputado en su encargo. Y eso ha generado debate, porque algunos se preguntan, ¿no es demasiado esta situación? Pues bueno, Morena quiere cambiarlo. El diputado Diego Castañeda Burto de Morena presentó desde noviembre del 2024 una iniciativa de reforma a la Constitución del Estado de Veracruz. ¿Cuál es la propuesta? Lo están buscando reducir el periodo del titular de la Fiscalía General del Estado de 9 años a solo 4 años, pero con una puerta abierta, porque si la persona lo hace bien, podría ser ratificada por un segundo periodo. O sea, como en la escuela, haces bien tu chamba, haces bien tu tarea, te quedas. Si no, adiós. También incluye ajustes en cómo se nombra y cómo se remueve al fiscal, es decir, hacer más claro el proceso y que si hay motivos graves se pueda remover con mayor facilidad. Todo con base en la ley claramente. Ya la presidenta del Congreso, Tania Carola Viveros Cházaro, dijo que este tema ya lo traen arrastrando desde el periodo pasado y que debería resolverse antes del 30 de junio, justo cuando termina el actual periodo ordinario del Congreso. Pero en palabras más simples, les queda solo un mes para votar esto, así que después de que pasen las elecciones, ese será uno de los primeros temas candentes sobre la mesa en el Congreso local, porque estamos hablando de la persona encargada de investigar delitos, de perseguir la justicia y de darle respuesta a la ciudadanía cuando hay un crimen o una violación de derechos. Y siendo sinceros, la Fiscalía de Veracruz ha sido una institución muy señalada por la población, ya sea por la falta de resultados o por los rezagos en carpetas o decisiones polémicas. Incluso la propia diputada Tania Viveros reconoció que hay muchas cosas que están haciendo falta en la Fiscalía y que es uno de los grandes reclamos que persisten en la sociedad veracruzana. Y no lo dijo con tono de ataque, pero sí lo dijo como quien sabe que hay temas pendientes que urge revisar. Y es que aparte del tiempo que duraría el fiscal en su cargo, se propone también un nuevo procedimiento para su designación. Hoy en día el proceso es bastante cerrado. Con esta reforma buscarían abrirlo un poco más, darle mayor vigilancia y más filtros para que quien llegue lo haga por méritos y no por cercanías políticas. Y también mucho ojo, porque la propuesta plantea establecer con claridad las causas graves por las que un fiscal puede ser removido, porque actualmente eso es algo ambiguo y genera muchas lagunas legales. Hoy en día, la actual fiscal de Veracruz, pues es Verónica Hernández, y aunque ha tenido comparecencias ante el Congreso, recientemente no se la ha llamado de nuevo, a pesar de los señalamientos que ha recibido por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por casos donde se ha vulnerado los derechos de los ciudadanos. Sobre ese punto, la presidenta del Congreso dijo que por ahora no hay ninguna solicitud para llamarla otra vez, pero que si se da la oportunidad, claro que se le harán los cuestionamientos que correspondan. Eso sí, también aclaró que no se trata de estarla citando cada mes, sino de hacer bien el trabajo legislativo cuando venga a comparecer. Pero bueno, la ruta es muy clara. Después de las elecciones, en este mismo periodo legislativo que termina el 30 de junio, Morena buscará sacar esta reforma. Ya está presentada, ya está en comisiones y lo que falta pues es que se vote. Si se aprueba, tendríamos un nuevo modelo de fiscalía en Veracruz con un fiscal que ya no dure 9 años, sino 4, con posibilidad de ratificación, con reglas más claras para nombrarlo y con herramientas legales más firmes para removerlo si no da resultados. ¿Ustedes qué piensan? ¿Les parece que 9 años es demasiado tiempo para un fiscal o creen que 4 es muy poco para hacer una buena gestión? Este tipo de reformas sin duda tienen un impacto directo en cómo se imparte la justicia en Veracruz y aunque muchas veces parecen temas técnicos o aburridos, sin lugar a dudas define el cómo funciona el poder. Así que muy atentos porque después de las elecciones este será uno de los debates más importantes en el Congreso local y como siempre será clave que estemos informados, observando y opinando. Información nacional. Y bueno,
Pasándonos a la sección de noticias nacionales, este jueves la Ciudad de México amaneció con bloqueos en puntos clave como lo son Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes. La razón de todo, la CENTE no llegó a un acuerdo con el gobierno federal y redobló sus protestas. Y es que hay que recordar que desde el 15 de mayo, el Día del Maestro, la CENTE inició una huelga indefinida en la capital de la República Mexicana. Su exigencia principal, el derogar la ley del ISSSTE del 2007, que cambió el sistema de pensiones de los maestros y empleados públicos. Y es que antes, pues las pensiones se calculaban por años trabajados y estaban basadas en el salario mínimo. Pero ahora se calculan con base al una cifra que sube menos que el salario mínimo, y eso pues ha reducido el ingreso de los jubilados. ¿Cuál ha sido el resultado? Pues obviamente pensiones más bajas y sobre todo un descontento acumulado por años. Es por eso que la CENTE quiere regresar a un sistema solidario en donde una maestra pueda jubilarse después de 28 años de servicio y un maestro después de 30 años con una pensión digna. Además, están exigiendo un aumento salarial del 100%, no del 9% que ofreció el gobierno de Claudia Sheinbaum, ni una semanita extra de vacaciones. Para ellos, eso no se resuelve eso no resuelve el problema estructural, ese 9% que está buscando incrementar Claudia Sheinbaum. Ya el gobierno propuso 5 ejes para mejorar las pensiones, incluyendo el congelar la edad de jubilación, el complementar las pensiones con un fondo de bienestar y también el hecho de mantener las negociaciones abiertas. Pero la CENTE calificó estas propuestas de insuficientes y paliativas. Por eso piden un cambio de fondo, no están buscando colocar parches y ya, la huelga sigue, el plantón continúa en el Zócalo capitalino y los bloqueos se han intensificado. ¿Qué dijo el gobierno? Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que esta mañana, dijo esta mañana que no responderá con represión. Dice que no va a caer en provocaciones y delegó la responsabilidad de continuar el diálogo con la Secretaría de Gobernación, es decir, con Rosa Isela Rodríguez. También estará presente Mario Delgado, el secretario de Educación, y Martí Batres, el titular del ISSSTE. Ellos tres serán los responsables para recibir la respuesta del magisterio después de la consulta interna que están haciendo con las bases sindicales. ¿Y por qué es importante esto? Porque la reforma del ISSSTE del 2007 no solamente afecta a los maestros, afecta a más de 3.2 millones de trabajadores activos del sector público y a 1.3 millones de pensionados. Y aunque la CENTE ha sido la cara más visible de esta lucha, pues sin duda el conflicto toca a muchas otras dependencias y gremios. Y es que el uso de la UMA como base de pensión es uno de los grandes reclamos, porque ha hecho que las pensiones crezcan menos de lo que crece el costo de la vida y una pérdida directa del poder adquisitivo de quienes han trabajado toda su vida por el país. ¿Qué sigue en estos próximos días? Bueno, la CENTE no ha descartado ampliar las protestas. Ya dijeron que no habrá boicot en las elecciones judiciales del domingo, pero mantendrán la presión hasta obtener respuestas. La pregunta es, ¿el nuevo gobierno cederá en una demanda tan estructural como la reforma del ISSSTE o seguirá apostando por propuestas parciales? Noti Express Internacional. En la sección de noticias internacionales, Elon Musk volvió a ser noticia mundial, pero esta vez no por Tesla, no por SpaceX, ni por X, sino por su salida oficial del gobierno de Estados Unidos. Sí, Elon Musk renunció a su cargo como asesor principal de Donald Trump, donde encabezaba el polémico Departamento de Eficiencia Gubernamental, conocido como DOGE. Un nombre que muchos pensarán que era una broma, pero no lo era. La decisión la dio a conocer el propio Elon Musk este miércoles a través de su red social. Dijo que cerraba su ciclo como empleado especial del gobierno, agradeciendo a Donald Trump por la oportunidad de reducir el gasto innecesario. Pero el fondo del asunto es mucho más tenso, porque Elon Musk rompió públicamente con Trump luego de criticar su paquete legislativo estrella llamado One Big Beautiful Bill Act. ¿Cuál fue la razón? Pues que Elon Musk advirtió que esa propuesta de ley aumentaría el déficit, incrementaría el gasto militar y sabotearía los avances que él había impulsado en eficiencia administrativa. En resumen, lo que Elon Musk construyó
Donald Trump estaba por derrumbarlo y el magnate sudafricano pues decidió salirse antes de quedar manchado por las decisiones del presidente. Como parte del fin de su era en el gobierno, el Pentágono también canceló la principal iniciativa de Elon Musk en la burocracia federal, una política que pedía a los empleados del Departamento de Defensa enviar un correo cada semana informando 5 logros concretos de sus funciones. La lógica detrás de esta medida era sencilla en teoría y era el promover la rendición de cuentas, el identificar mejoras y el cortar la grasa burocrática. Pero la realidad fue más compleja, porque Elon Musk y Donald Trump amenazaron con despedir a quienes no enviaran el correo, lo que sin duda desató una fuerte polémica legal. Más adelante, la oficina del personal del gobierno aclaró que la participación era voluntaria y que la información debía mantenerse lo más general posible para evitar violaciones a la privacidad y al manejo de datos confidenciales. Pero este miércoles se cerró oficialmente la iniciativa. Eso sí, no sin antes pedir un último esfuerzo, y es que los empleados debían enviar una idea concreta para mejorar la eficiencia de su dependencia. Esta salida de Elon Musk también ocurre en medio de una demanda federal interpuesta por 14 estados de Estados Unidos. ¿Cuáles son los señalamientos? Pues son bastante graves, porque estamos hablando de acceso no autorizado a sistemas de datos gubernamentales, de cancelación unilateral de contratos federales, de despido arbitrario de empleados públicos. Ya la jueza aceptó que el caso siga su curso, aunque exoneró a Donald Trump de responsabilidades directas, se negó a desestimar la participación de Elon Musk. Y aquí viene lo más delicado, porque el argumento central es que Elon Musk nunca tuvo una designación legal como funcionario y que su dependencia fue creada de forma irregular mediante una orden ejecutiva. Es decir, no se respetó el procedimiento constitucional para nombrar y supervisar ese tipo de cargos. Y bueno, ¿qué sigue para Elon Musk? Por lo pronto, el empresario regresa de lleno al mundo privado, pero queda claro que su paso fugaz por el gobierno dejó más polémicas que soluciones. Intentó aplicar su lógica empresarial en un aparato burocrático gigante y pues terminó saliendo por la puerta de atrás, en medio de demandas, de tensiones políticas y de promesas incumplidas. Ahora, muchos se preguntan si Elon Musk fue ingenuo al creer que podía cambiar el gobierno desde adentro, o fue el gobierno el ingenuo al creer que Elon Musk respetaría los límites institucionales.